Hoy quiero tomarme unos minutos para poder predicar acerca de un hombre que la Biblia nos habla de algunas circunstancias y algunos momentos en la vida de este hombre que me parece que son necesarios saberlos y estudiarlos, porque José es una persona que de alguna manera se convierte en alguien admirable, en alguien respetable, por lo que su vida y por lo que el desarrollo de su vida durante todos los años en que vivió, de alguna manera inspira con algunos acontecimientos que vamos a estar tocando en esta mañana. Hoy quiero hablar de la vida de ese hombre llamado José, un hombre admirable e importante, el cual quiero resaltar en esta mañana, porque José es la persona que pasó de ser un simple despreciado por sus hermanos a convertirse en un hombre favorecido, en el segundo hombre más importante de un país. José es alguien que nos enseña que en la vida podemos transicionar. José es alguien que nos enseña que en la vida podemos crecer, que en la vida podemos avanzar, que en la vida podemos salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles que la vida nos permite atravesar. José me inspira, porque de alguna manera José es esa persona que demuestra que en la vida las cosas pueden cambiar. José es aquella persona que inspira y que nos enseña que en la vida siempre podemos pasar a niveles mayores, a dimensiones mejores, a temporadas más agradables, a momentos llenos de victoria. José es alguien que nos enseña, que nos inspira y nos dice que la vida no importa cómo comienza, porque el final puede ser completamente diferente. José es alguien que nos enseña que no importa cómo comenzaste este año, lo importante es cómo lo vas a terminar. ¿Alguien dice amén a eso? No sé si me puedes poner una pista ahí, Manuel. Manu, no sé si me puedes poner una pistica ahí con los muchachos de Besalel, te agradecería. Y esa es la vida de José. José es alguien que transicionó, diga conmigo, transicionó. Es alguien que caminó hacia un destino mayor. Es alguien que tuvo la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Pero permíteme hablarte un poquito de José, para que entendamos con mayor claridad quién era José. José fue el 11º hijo de un hombre llamado Jacob, o también llamado Israel, y es el primero que tuvo con Raquel, la mujer que Jacob más amó. José es el producto de la unión de un hombre llamado Jacob y de una mujer llamada Raquel. Y la Biblia dice, si tú lees con detalle, que José tenía 11 hermanos. Era una familia bastante intensa, bastante grande, bastante numerosa. Eran 11 hermanos. En esos días no había televisión, imagínense usted. Y José tenía 11 hermanos junto con sus padres, vivían todos juntos allí. Dice la Biblia que ellos vivían en un lugar llamado Canaán, que Canaán es la tierra prometida, la tierra que Dios un día le prometió a Abraham, la tierra que Dios un día le prometió a un viejo llamado Abraham, que le dijo que de su descendencia serían bendecidos. Ese José es el hijo de Jacob, pero también es el hijo de Rebeca, es producto de un matrimonio que se amaba. José nace en el núcleo de una familia numerosa, 11 hermanos tenía José, pero hay algunas cosas importantes en la vida de José que marcaron su vida y que lo hicieron diferente. Y lo primero que quiero que sepas es que José tenía un sueño. Levante su mano derecha y diga conmigo: José tenía un sueño. No tenía sueño, José tenía un sueño. Diga conmigo: tenía un sueño. Y la Biblia dice que José un día, escúchame bien con atención, voy a ir despacio. Dice la Biblia que José, en medio de su vida y de su rutina, José tuvo un sueño. Y el sueño que José tenía es que José soñó que estaba junto a sus hermanos, amarrando manojos con sus hermanos. Y la Biblia dice que en el sueño José pudo ver cómo los manojos de sus hermanos se postraban delante de su manojo. Esto representaba que José iba a ser superior a sus hermanos. Esto representaba que Dios tenía un plan demasiado grande y demasiado potente con José. Pero lo primero que
quiero resaltar de José es que José tenía un sueño, y tener un sueño en la vida hace la diferencia entre dos hermanos, todos con la misma sangre, el mismo apellido y el mismo trabajo. Pero había allí dentro de esos dos hermanos un hombre llamado José, que tenía algo que los demás no tenían. Levante su mano derecha y diga conmigo: José tenía un sueño. Vamos, dígalo con fuerza: José tenía un sueño. Y ese solo detalle hará la diferencia en la vida de José, porque tener un sueño no te hace superior, pero sí te separa del promedio. Cuando hay alguien que tiene un sueño, esa persona se convertirá en alguien relevante, en alguien diferente. El sueño hizo que José pudiera ser diferente a sus hermanos, porque mientras unos se conforman con el día a día, el que tiene un sueño no puede conformarse con la rutina. Cuando José es visitado por el sueño que Dios le dio, entonces tú notarás que la vida de José comenzó a marcar una diferencia, porque cuando alguien tiene un sueño, entonces su vida será diferente. Cuando alguien tiene un sueño, vive con incomodidad santa, con una voz interna que le dice: hay algo más para ti. Cuando alguien tiene un sueño, esa gente se vuelve como terca, porque tú le dices loco, pero tú vives como esperando algo. Es porque tiene un sueño. Por eso algunos de ustedes caminarán en la vida diferente, y la gente te va a decir: no te entiendo, no te comprendo, es que tú eres raro, es que tú vives como expectante de algo. Y tú tendrás que decirles que tengo un sueño, porque cuando alguien tiene un sueño, el sueño no te deja dormir tranquilo. Qué raro, ¿verdad? No te permite quedarte quieto donde todos están cómodos. Un sueño te mueve, te inquieta, te despierta antes que los demás y te hace ver lo que otros no pueden ver. Tener un sueño es la diferencia entre existir y vivir con propósito. La gente que no tiene sueño vive por vivir. Se levantan, se bañan, comen, trabajan y se acuestan igual, no esperando nada de la vida. Pero el que tiene un sueño sabe que hay algo más preparado para él. El que tiene un sueño se levanta expectante cada día de que algo Dios pueda hacer especial hoy. Yo no sé si tú estás demasiado cómodo en tu vida, pero yo vengo a hablar con gente que tiene sueño, que tiene expectativa, que tiene visión, que sabe que hay un Dios demasiado grande que tiene la intención de bendecir su vida. Alguien dígame amén a eso. Es la diferencia entre el que hace lo necesario y el que hace lo trascendente. El que tiene sueño siempre da una milla extra. El que tiene sueño siempre va un poco más allá, porque la gente que no sueña es gente conformista, es gente que le basta con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Pero la gente que tiene sueño es gente que siempre va un poco más allá, es gente que siempre da la milla extra, porque sabe que su presente no es su final, porque sabe que nació para grandes cosas, porque sabe que quizás hoy no está en el momento más crucial de su vida, pero hay un sueño que lo desvela cada día, hay una razón que lo despierta cada mañana, hay un motivo por el cual levantarse y por el cual caminar. Es la diferencia entre el que cuenta los días y el que deja huella en cada uno de ellos. Hay gente que vive en la vida por vivirlo, pero hay otra gente que deja huella, hay gente que marca, hay gente que por donde pasa tiene que dejar huella de su pasar, porque tiene un sueño, porque tiene una visión, porque tiene una razón por la cual levantarse cada día. Y ese era José, alguien que tenía sueños, que tenía una razón por la cual se levantaba. Y te voy a dar algunas características de los soñadores para ver si tú eres uno de ellos. Los soñadores cargan dirección cuando otros caminan en confusión. Cuando hay gente soñadora, el soñador no se guía por lo que ve, sino por lo que oyó de Dios. Lo voy a repetir: los soñadores no se guían por lo que ven,
Se guían por lo que escucharon decir en el cielo. Cuando hay alguien que tiene un sueño, aunque no tenga mapa, tiene una voz que lo direcciona. Mientras otros vayan preguntando ¿qué hago?, el soñador ya sabe hacia dónde va. El sueño se convierte en una brújula profética. Lo mantiene enfocado en medio del caos. El sueño es como el GPS, como el Waze. Es esa cosa que te direcciona, que te ayuda a tomar decisiones, que te ayuda a tener disciplina en la vida, que te hace hacer movimiento. Y la gente te dice, pero ¿por qué lo haces? Si quizás hoy no te pareces a eso que quieres ser. Hoy no me parezco, pero algún día lo seré. Y estoy trabajando en pos de mi sueño. Estoy hablando con gente que se ha metido en su cabeza de que Dios los va a levantar. Y tú los ves hoy predicando quizás en la sala de su casa. Esto me recuerda cuando yo comencé a predicar. Mis primeros mensajes fueron en el baño de mi casa. Yo mismo me predicaba, yo mismo me profetizaba con un jabón en la mano. Decía, recibe, varón. Y para alguien podría ser una locura. Alguien podría decir, este tipo se la fumó verde. Pero es que yo tenía un sueño. Yo me imaginaba predicando hoy un domingo delante de gente como usted. Y si estoy aquí es porque me monté en la pasión de ese sueño. Es porque creí ese sueño. Es porque me levantaba cada mañana diciendo, algún día Dios lo va a hacer. Diga conmigo, los soñadores tienen una brújula profética. Pero los soñadores no solamente tienen una brújula profética, también los soñadores no se conforman a su buen presente. Pueden estar viviendo algo bueno, pero dentro de ellos hay una voz que dice, esto no es todo lo que Dios tiene para mí. Los soñadores no son inconformes, no me malinterpreten. Son gente agradecida, que honra la hora, que honra las bendiciones que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Son gente agradecida con las puertas que tienen, con las empresas que tienen, con los contratos que tienen, con los clientes que tienen, con las oportunidades que tienen. Son gente que dice, Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Pero los soñadores saben que ese no es su final. Son gente expectante, son gente sabia, entendida, que sabe que Dios ha sido bueno hoy, pero que será mejor mañana. Son gente que sabe que Dios te ha bendecido hoy, pero que te va a bendecir el doble mañana. ¿Tú sabes por qué? Porque los soñadores no se conforman. Los soñadores les da una piquiña y la gente le dice, pero si Dios ha sido bueno, o sea, dale gracias a Dios por ese empleo, dale gracias a Dios por los clientes que tiene. Los soñadores dicen, yo sé que esto es bueno, pero siento en mi corazón, porque tengo un sueño, yo lo vi y Dios me habló de cosas más grandes. Gracias Dios por lo que me ha dado hasta el día de hoy, pero vivo expectante de que mañana será el doble, de que mañana será más grande, de que mañana será más poderoso. El soñador no vive insatisfecho, vive expectante, vive presto. ¿Usted ha visto gente así? A mí me encanta andar con gente así como esa, gente loca, gente que siempre tiene una fe sobrenatural, gente que dice, vamos para allá. Me acuerdo cuando estábamos en la iglesia, David se tiene que acordar, una vez que íbamos para un congreso en Cartagena, no teníamos dinero, solamente teníamos para los pasajes, y nosotros dijimos, bueno, si no se resulta algo, le decimos al apóstol que nos dé para el bus, porque no nos vamos a quedar a dormir en Cartagena, o sea, teníamos que regresar. Nos fuimos limpios. Y en medio del culto, me acuerdo, estábamos así, Javier, Diome, David y personas, y en medio del culto iban a recoger la ofrenda, y una chica de la nada cogió un sobre, lo llenó de plata y se volteó hacia donde nosotros. Se le acercó a Diome y le dijo, mira, esta ofrenda yo la traje para aquí, para la iglesia. Yo esto lo aparté para darlo, pero Dios me dice que se lo entregue a ustedes. Y cuando nosotros abrimos, mira, eso nos alcanzó para los buses, para los perros, para la gaseosa. Eso era para la iglesia, pero cuando Dios nos lo dio a nosotros, porque había una necesidad. Y tú tienes que entender que así es Dios. O sea, nosotros nos fuimos no a lo loco, teníamos fe,
Nosotros dijimos, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a buscar su presencia. Y entonces la provisión vino. Porque cuando tú eres soñador, tú no te acomodas a tu presente. Tú dices, tú ves el negocio y todo el mundo te dice, está lindo, sí está lindo, pero falta más. Porque mi Dios es demasiado grande. Tú sabes, la religión nos enseñó que la grandeza era pecado. Pero cuando tú ves a Dios, Dios le habla a un muchacho, a un hombre llamado Abraham, y le dice, cuenta las estrellas. Abraham comenzó a contar 1, 2, 4, 10, 25, no puedo. Y Dios le dice, así será tu descendencia. No la podrás contar, no la podrás tener en tus manos. Será demasiado grande. Lo que Dios va a hacer contigo te va a dar hasta miedo, porque será demasiado grande. Aleluya, yo quiero eso. Yo quiero que Dios todo lo de Dios es grande. Todo, yo digo, Señor, dame todo grande. Decía un amigo, deje de orar en diminutivo. Dame una casita, dame un negocito. Decía un amigo que ya no está en la tierra. Hay gente que ora y que dame una esposita, te va a dar una enana. Aprende a pedirle a Dios. Aprende a entender que Dios es un Dios demasiado grande. Número 3, los soñadores siempre tienen una razón para volverse a levantar. Cuando alguien tiene un sueño, se vuelve como invencible. Se vuelve como, no sé, como alguien capaz de sobreponerse a las adversidades. Porque cuando alguien tiene un sueño, tiene razones para volverse a levantar. La gente que se queda en el suelo es gente que no tiene sueño. Es gente que piensa que es el final de su vida. Pero cuando alguien tiene un sueño, alguien dice, me dieron duro, la vida me tumbó, los recursos no los tengo, pero yo sé que tengo un sueño. O sea, yo no estoy loco, yo lo vi. Dios un día me habló y por eso se vuelven a levantar. Porque cuando tú tienes un sueño, tú sabes que los momentos de crisis, los momentos de dolor no son el final, porque hay un Dios que te dijo un día que grandes cosas hará con tu casa. Cuando tú tienes un sueño, tu hijo llega drogado, borracho, y tú dices, Dios mío, esto me quiere tumbar, pero te vuelves a levantar, porque tú sabes que Dios te dijo que tú y tu casa servirán a Jehová, y que el presente no es el final. Te lo está diciendo alguien que por muchos años estuvo en la droga, en las esquinas, y mi abuela me buscaba, me sacaba, me correteaba. Yo le decía, ya basta. Mi abuela sí era intensa, pero mi abuela tenía un sueño, tenía una visión, tenía un anhelo en su corazón. Y si hoy estoy aquí, es gracias a alguien que le creyó a Dios. Mi papá, mi abuela, la gente que me ayudó a venir a los pies de Cristo. Mi papá no me dejó herencia, no me dejó finca, nada de eso, pero me dejó lo más importante. Y de aquí para allá, todos les vamos a servir a Dios. Entonces, cuando alguien tiene un sueño, siempre tiene una razón por la cual volverse a levantar. Pero José no solamente tenía un sueño, también tenía otra cosa que termina siendo importante en su vida. Y lo segundo que José tenía es que José tenía una túnica de colores. Levante su mano derecha. Me están entrando ya ganas de predicar de verdad. Y levante su mano, diga conmigo, tenía una túnica. Tú tienes que entender esto que te voy a decir. Cuando tú lees la historia de José, la Biblia dice que José era el preferido de su papá, era el favorito. Había una gracia especial del papá de José hacia José. Y producto de esto, el papá de José le hizo una túnica de colores. Señores, la túnica de colores es la simbología de la gracia del Padre hacia José. Y cuando los hermanos vieron que José, su papá, le hizo la túnica de colores, se llenaron de envidia y se llenaron de celo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios a veces despierta el celo de tus hermanos. Y dice la Biblia que ellos se llenaron de celo y quisieron quitarle la túnica a José. Ellos dijeron, si le quitamos la túnica, José no llegará a ningún lugar.
lugar, pero no entendieron que la túnica es la evidencia de la gracia del Padre hacia José, pero no es la esencia de lo que José era. La evidencia es la manifestación de lo que tú cargas por dentro. Ellos dijeron: quitémosle la túnica, José no va a llegar a ningún lado. Y tú sabes, prepararon un plan para quitarle la túnica, pero la túnica es la evidencia, pero no es la esencia. Por eso tú tienes que entender que en la vida el diablo podrá tocar tu evidencia, pero jamás podrá borrar tu esencia. Te lo voy a repetir: el diablo podrá tocar tu evidencia, pero jamás podrá borrar tu esencia. El diablo te podrá quitar un empleo, una empresa, pero jamás podrá borrar la capacidad que Dios puso dentro de ti para prosperar. El diablo podrá tocar tu agenda ministerial, pero jamás podrá borrar el fuego que Dios puso dentro de ti. El diablo podrá tocar los recursos, pero jamás podrá tocar la promesa, porque el diablo podrá tocar la evidencia, pero jamás podrá borrar la esencia de lo que tú eres. Y cuando yo leo esto me acuerdo de Isaac. ¿Se acuerda de Isaac, el hijo de Abraham? La Biblia dice que cuando Isaac estaba en la tierra, en los días de Isaac había sequía en la tierra. Los pozos de su papá estaban secos y estaban sellados. Y la Biblia dice que cuando Isaac iba a los pozos de Abraham su padre y los tocaba, los pozos que estaban secos comenzaban a llenarse de agua. Y tú sabes qué dice la Biblia, que se juntaron algunos para quitarle los pozos a Isaac. Le pudieron quitar la evidencia, pero donde Isaac iba, el agua iba con él. Porque la vida te podrá borrar la evidencia, pero nadie te podrá quitar la esencia. Yo te puedo decir que en la vida podrás perder algunas cosas, podrás perder negocios, podrás perder algunas oportunidades, algunos contratos, pero nadie podrá borrar la palabra que Dios te dio un día. Y donde tú vayas, Dios te va a prosperar, y donde tú te pongas, la gracia de Dios estará contigo, porque nadie podrá borrar la esencia divina. Nadie podrá borrar la esencia divina de Dios. El diablo te puede quitar un local, un empleo, una cuenta de Instagram que has venido trabajando en tu negocio. Te podrá quitar un contrato, una conexión, pero jamás podrá borrar la palabra que Dios te dio un día. Por eso vengo a decirle a alguien: te vas a volver a levantar, vas a volver a emprender, vas a volver a conseguir lo que antes tenía, porque nadie podrá borrar la esencia divina de Dios. Nadie lo podrá borrar. No importa lo que la vida te ha quitado, de ti hay una palabra más fuerte. Los hermanos dijeron: si le quitamos la túnica, el propósito estará perdido. Pero lo que no sabían es que nunca se trató de la túnica, siempre se trató de lo que Dios puso dentro de José. Pudieron quitarle la túnica, pero no le quitaron los sueños. A ti te podrán quitar la túnica. Tuviste que salir de tu país con las manos vacías, con una mano adelante y otra atrás, irte a un país extranjero y tú decir: Dios mío, ¿y qué será de mí? Te pudieron quitar el país, pero jamás te podrán quitar la gracia. Pregúntaselo a Esther. Esther tuvo que salir de su país con las manos vacías, pero cuando llegó a otro país diferente, Dios tenía planes con él, Dios tenía propósitos con él. Pregúntaselo a Ruth, cuando salió de su nacionalidad, de su nación, y tuvo que ir a Belén, y en Belén Dios tenía un plan con él. Porque quiero decirle a alguien en esta mañana: levánteme su mano derecha. El diablo podrá borrar la evidencia, pero jamás podrá borrar la esencia de Dios. No lo podrás. Te vas a volver a levantar. Te pudo haber quitado un matrimonio, pero no la oportunidad de ser feliz. Te pudo quitar la oportunidad de conseguir, no sé, ser futbolista, pero jamás podrá borrar el éxito que tú cargas. Por eso hay gente que le cierra una puerta, pero Dios le abre dos. Hay gente que va a un restaurante, está vacío y se llena solo.
¿Tú sabes por qué? Porque Dios puso dentro de ti una esencia divina. A ti te van a decir: no cojas ese local, ahí nadie ha prosperado. 15 negocios han montado y 15 se han ido al suelo. Pues suerte con la gente que montó negocio antes de mí, porque es que a mí no me define el lugar, a mí me define la palabra que yo cargo. No me importa lo que diga la gente, lo que digan las encuestas, lo que diga el gobierno. Yo cargo esencia, yo cargo una palabra, y donde yo vaya las cosas tendrán que salir bien. Donde yo vaya habrá ensanchamiento. Donde yo vaya, el propósito de Dios se cumple. Y tú sabes, sus hermanos le quisieron quitar la túnica. Hicieron algo que yo digo que ellos no sabían lo que hacían. Cuando les quitan la túnica, entonces lo echan en una cisterna a José. Y los hermanos decían: deberíamos matarlo. Pero había un Rubén allí que estaba intercediendo por José. Dijo: no nos ensuciemos nuestras manos, mejor vamos a ocultarlo, vamos a venderlo, pero no lo matemos. Y la Biblia dice que lo echaron en una cisterna. Y dice la Biblia que le quitaron la túnica. ¿Y sabes qué hicieron? La llenaron de sangre de un cabrito. Y le dijeron a su papá: esta es la túnica de José. Posiblemente José fue devorado por un animal, posiblemente José fue devorado por una fiera, pero lo que ellos no sabían es que la túnica de José representaba el sueño de José, y ellos lo llenaron de sangre del cabrito. En otras palabras, sin darse cuenta, tus enemigos terminarán pactando entre Dios y tus sueños. Tus sueños están cubiertos por la sangre del cordero. Tu casa está cubierta por la sangre del cordero. Hay gente que usará el mal para destruirte, pero Dios usará aquello que quisieron hacer para bendecirte. Ellos dijeron: llenémosle, ensuciémoslo, vamos a ensuciar su sueño con sangre. El problema es que le echaron la sangre de un cabro, y eso representa pacto, y eso representa la sangre de Cristo. Y cuando algo es tocado por la sangre de Cristo, nadie lo podrá detener. Por eso te estoy diciendo: cuando tú cargas un sueño, te conviertes en alguien como invencible. Y la gente te dirá: pero ¿cómo lo haces? Y tú tendrás que decir: ni yo mismo lo sé, pero me ensuciaron con una sangre, y esa sangre me mantiene de pie. Esa sangre me abre puertas. Esa sangre me da sabiduría para tomar decisiones. Esa sangre, la sangre del cordero, lo echaron en una cisterna y llevaron la túnica a su papá llena de sangre. El papá de José comenzó a llorar. Pensó que José había muerto y ahora lo daba por perdido. Pero en realidad este mensaje se llama: de la esencia a la evidencia. Porque ahora comienzan unas situaciones en la vida de José de las que te quiero hablar, de las que te quiero predicar, para que tú entiendas que la razón por la que estamos aquí es porque ya tenemos esencia, ya tenemos una palabra, ya tenemos una vida nueva. Pero ahora viene la manifestación de eso que cargamos, porque no es posible que Dios te salvó, que Dios te rescató, que Dios te dio promesa y tú sigues viviendo de la misma manera. No es posible, mis hermanos. Yo no soy un predicador de los predicadores que emocionan a nivel del dinero, pero yo creo que una de las manifestaciones más puntuales de que Dios está con nosotros es que todo en nuestra vida tiene que cambiar, incluyendo la economía, incluyendo la salud, incluyendo todas las áreas de nuestra vida. Y ahora comenzaron algunas razones, algunas cuestiones, algunos lugares donde José comenzó a ir, y donde esa transición de la esencia a la evidencia sería efectiva. Y luego que lo echaron en la cisterna, dice la Biblia que José fue a la casa de Potifar. Te lo voy a explicar. José se echaba en una cisterna, sus hermanos lo abandonan, la túnica llevada delante de su papá llena de sangre. La sangre representa pacto. Ahora tenemos a un José
que no tiene evidencia, porque la túnica era la evidencia, pero José tenía esencia. Porque el diablo te podrá robar la evidencia, pero jamás podrá borrar tu esencia. Te podrá quitar un empleo, te podrá quitar una empresa, te podrá quitar un cargo, pero cuando tú tienes esencia, donde quiera que tú vayas, esa esencia se va a manifestar, esa esencia va a salir a flote. Y ahora José va con su esencia, no tiene evidencia, ya no tiene túnica, no tiene recursos, no tiene familia, pero va a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar es el primer lugar donde José llega, y es ahí donde aprende algunas cosas que te quiero enseñar. Lo primero que José aprende en la casa de Potifar es que aprende a huir de la tentación. Cuando José llega a la casa de Potifar, José comenzó a trabajar con Potifar. Potifar lo compró como esclavo. A José lo sacaron de la cisterna unos ismaelitas, se lo compraron a sus hermanos y se lo vendieron a Potifar. Cuando Potifar lo compra, lo vuelve esclavo de su casa, y José comenzó a trabajar allí. Y si tú lees con atención la Biblia dice que estando José ahí, todo lo que José tocaba prosperaba. José le iba bien, José tenía gracia, tenía esencia, tenía palabra de Dios. Y producto de esto, dice la Biblia que la mujer de Potifar se comenzó a enamorar de José. Seguramente José era bien parecido como todos los hijos de Dios. Seguramente José se veía bien, y como era excelente en lo que hacía, seguramente eso llamó la atención de esta mujer. Y la Biblia dice que esta mujer se quería acostar con José, pero José entendió que comenzó el proceso para que la esencia se pudiera convertir en evidencia. Y es allí donde tú tienes que entender que lo primero que Dios va a hacer contigo es comenzar a enseñarte a vencer la tentación. Y la Biblia dice que José fue tentado. Esta mujer un día se le presentó desnuda. ¿Tú te imaginas esa situación? Seamos un poco sinceros, debe ser bien difícil, porque la esposa de Potifar seguramente era como la esposa, no sé, de un traqueto, una mujer bien presentada, bien bonita, y José estaba allí. Era una tentación difícil, pero José me enseña que a la tentación no se le enfrenta. Escuche lo que le voy a decir, usted no se crea demasiado espiritual, a la tentación no se le enfrenta. ¿Sabes qué hizo José? José sabía que dentro de él había carnalidad y humanidad, y lo que José hizo fue que salió corriendo, huyó, porque a veces el huir es el acto más valiente que podemos tener. La mejor pelea a veces es la que no damos. Y José me enseña que la tentación no se le enfrenta, se le huye. Se le huye. Hay gente que quiere enfrentar la tentación. Es como si alguien viene a Dios, tiene problemas con el alcohol y dice: no, yo voy para el bingo con mis amigotes, yo no voy a tomar. Es una locura, es una mala decisión, porque la tentación te va a hacer caer. Ahora, José tenía sueño, tenía propósito, la Biblia dice que Dios estaba con José, pero José sabía que podía caer, porque aunque Dios esté contigo, hay momentos que te harán caer si los enfrentas de manera equivocada. La tentación no siempre, entiéndeme esto, llega en forma de pecado evidente. A veces llega disfrazada de oportunidad. Y cuando tú vienes a Dios, el diablo va a buscar la manera de desconectarte de tu propósito, y te va a presentar tentaciones que parecen tontas, tentaciones que parecen insignificantes, pero ahí comienza el proceso para que tú puedas crecer en la vida. No crea usted que la grandeza de José comenzó en los días finales de José, comenzó en los días donde nadie lo conocía, donde nadie hablaba de él, donde nadie lo invitaba a predicar. Fueron esas decisiones en ese momento que determinan el futuro de José. Y José entendía que a la tentación no hay que enfrentarla, hay que huirla. La esposa de Potifar, Dios mío, Dios nos guarde de las esposas de Potifar. Aquellas que tentan, aquellos que tentan. Hay gente así, con esa unción, que busca, como dice el pastor Rafa. Yo a veces le digo al pastor Rafa: pero cómete eso. Y él me dice: así es el diablo, cómetelo. Y después que me lo como: ¿por qué te lo comiste? Y en la vida vamos a enfrentar tentaciones, pero tú sabes que José no corrió por miedo, sino por sabiduría. Te lo voy a repetir: José no corrió por miedo, sino por sabiduría.
Porque hay cosas de las que no se ora para vencer, se corre para preservar. Hay cosas que no las vas a ganar orando, ni ayunando, ni predicando, ni levantando tus manos. ¿Sabes cómo las vas a vencer? Saliendo de allí, huyendo de allí, escondiéndote. Cuando yo vine al Señor, yo tenía un montón de cosas por arreglar, y yo comencé a cambiar mis hábitos, mis círculos, mis amistades, porque entendí que si seguía mismo iba a ser el mismo, si seguía hablando con los mismos iba a ser el mismo. Yo sabía que no iba a ser perfecto, en la vida nunca lo seremos, pero si hay algo que nos va a ayudar a crecer es salir huyendo de aquellas tentaciones. Y José no se quedó negociando con el deseo, dejó sus vestiduras en las manos. Tú sabes qué pasó, que esta mujer ahora, tú sabes, una mujer rechazada, dolida, una mujer que no le correspondieron. Dice la Biblia que José salió corriendo y dejó sus vestidos en la mano de esta mujer, y esta mujer lo acusó. Esta mujer dijo: este hombre me quería violar. No era así, pero lo acusó. Pero otra cosa que te quiero decir rápidamente es que en la casa de Potifar José aprendió la lealtad. Hay algo que José aprendió que nunca te lo van a enseñar en la universidad ni en el colegio. Esto se llama lealtad. José fue probado no solo en su pureza, sino en su lealtad. Y si hay algo que necesitamos entender, gracias, es que la lealtad hará la diferencia. La esposa de Potifar quería que él traicionara a Dios, pero José no solamente iba a traicionar a Dios, también iba a traicionar la confianza del hombre que le abrió las puertas de su casa. José no cayó porque temía a Jehová solamente, también no cayó porque respetaba la casa que lo acogió. Y si hay algo que a ti te va a ayudar en la vida a crecer, escúcheme esto, este consejo vale $5 millones. Se lo voy a dar gratis. Hay algo que va a garantizarte el éxito: en nunca olvidarte de la mano que te ayudó, en nunca olvidarte de la casa que te acogió, en nunca olvidar la persona que Dios utilizó para bendecirte cuando no era nadie. El problema de la gente de hoy es que la gente, cuando está arriba, se olvida de la gente que te ayudó cuando no tenías nada. Y esto se llama lealtad. José sabía que la tentación estaba enfrente, pero él le fue leal a Dios y leal a Potifar, porque Potifar de alguna manera lo había ayudado. Pero hay gente que se olvida de la persona que te ayudó, se olvida de la mano que se extendió cuando no tenía nada. José entendió que no podía edificar su destino sobre la traición. Y en una generación que llama astucia la deslealtad, Dios sigue buscando corazones que sean leales. Tú sabes, José sabía que ese era un momento crucial, porque en la casa de Potifar es ese espacio donde Dios observa si eres confiable, no con lo tuyo solamente, sino con lo de los demás. Escúcheme esto: si usted no atiende bien el negocio ajeno, usted tampoco atenderá bien su negocio propio. Dios no te lo va a dar, porque Dios te está probando tu actitud, haciendo la cosa que quizás beneficie a otro. A veces creemos y somos irresponsables diciendo: yo no voy a dar toda mi esencia en esto porque esto no es mío. Y no entendemos que es el momento justo donde debemos invertirnos completamente, porque esa situación es la que va a garantizar que podamos recibir más de Dios. José sabía que necesitaba ser leal en lo ajeno. Y usted tiene que ser leal en su trabajo. ¿Cuántos tienen, sinceramente, cuántos tienen un patrón endemoniado? Levanten su mano, sea libre ahora. Todos alguna vez hemos tenido un jefe endemoniado. Pero cuando pasen los años, escúcheme acá, cuando pasen los años, tú vas a valorar todo lo que aprendiste con ese endemoniado. Vas a darle valor a lo que aprendiste a pesar del dolor. Y José entendió que aunque la casa de Potifar no era su casa,
y no era su destino. Él le fue leal a Potifar. Y estoy hablando con gente que se le van a abrir puertas grandes. ¿Sabes por qué? Porque has sido leal, has sido correcto. Cuando Dios te permitió trabajar para otro, fuiste correcto, fuiste leal. Siempre tuviste una buena actitud, una buena cara, y por eso Dios te va a dar tu propio negocio. Estoy hablando con gente que le cuidó los hijos a otro. Dios va a cuidar tus hijos. Estoy hablando con gente que administró bien la riqueza de otro. Dios te va a prosperar porque has sido leal, has sido íntegro, has dado lo mejor de ti, has sido correcto en lo que has hecho. Y José fue a la casa de Potifar, fue tentado, aprendió que la tentación no se le enfrenta, se le huye, pero también aprendió a ser leal. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar lo acusó y Potifar se lo creyó. Este hombre me quería violar. Comenzaron a perseguir a José y lo metieron preso sin causa alguna. Y el segundo lugar donde Dios te va a permitir ir es en la cárcel. La Biblia dice que José llegó a la cárcel. Él no era culpable de nada, pero Dios lo metió allí en la cárcel. Y la Biblia dice que en la cárcel a José se le comenzó a manifestar un don raro. La Biblia dice que en la cárcel José interpretaba sueños. Él ahí interpretaba sueños. La gente le decía: este tipo interpreta sueños. Yo me imagino a José en la cárcel. José montó un anuncio de colores. José compró un escritorio. La gente iba a consultar sus sueños. Alguien le dijo: José, ayer soñé que una víbora entraba en mi celda. Y José le decía: así que tu suegro te va a visitar. Algo pasaba allí con José cuando José interpretaba los sueños. ¿Sabes qué? Dios me habló y me dijo: el lugar de la cárcel es el lugar donde diriges a otros a sus sueños, aunque tú sigas preso. José ayudó a otros a interpretar lo que él mismo aún no había vivido. Tenía palabras para los demás, pero no tenía respuesta para él mismo. Y eso es lo que distingue a los verdaderos siervos. Pueden estar rotos, pueden estar heridos, pero siguen siendo un canal de revelación para la tierra. Y si hay algo que te va a ayudar a entender esto, si hay algo que te va a ayudar a crecer, es que hay momentos donde Dios va a permitir que te metan preso. No estoy hablando literalmente, pero hay momentos donde Dios te va a probar el corazón, va a probar cómo tú ves la vida, y Dios va a permitir que otros sean bendecidos por manos tuyas y tú no seas bendecido, pero Dios está probando tu corazón. Y eso lo hizo José. José le interpreta el sueño a un copero y a un panadero. Al panadero no le fue tan bien, pero el copero le dijo: tú vas a salir de aquí y te va a ir bien, te van a restituir a tu trabajo. Y eso debe ser bien fuerte, porque José le está hablando a alguien algo que él anhelaba. Y hay momentos en la vida donde te va a tocar orar por otros, cuando el que necesita que oren por él eres tú. Hay momentos donde te va a tocar meterte la mano en el bolsillo, cuando el que necesita dinero eres tú. Y es allí donde aprendes, en la cárcel, a dirigir a otros a sus sueños. Eso sí cuesta, aunque tú sigas preso, aunque tú no tengas nada. Es allí donde verás a otros salir por las puertas que tú anhelas salir. Y esto es lo que significa tener esencia. Poder bendecir cuando nadie te bendice. Poder hablar vida cuando tú mismo esperas que alguien te habla. La cárcel fue el escenario donde José descubrió que el propósito no se detiene, porque cambia el escenario. Aunque sus pies estaban atados, su espíritu seguía interpretando sueños. Pero la cárcel también es un tiempo de espera. Es el tiempo donde Dios, es el momento donde Dios prueba tu paciencia. Porque el proceso no es castigo, pero es preparación. José no sabía cuándo saldría, pero sí sabía que el don de Dios en él no podía ser olvidado. Te voy a soltar una revelación aquí. Ojalá alguien la entienda, porque si tú la entiendes te va a ir bien. ¿Sabes dónde estaba José? José estaba preso. José no tenía manera alguna de poder prosperar en la vida. ¿Quién rayos prospera en la cárcel? Nadie. Pero la Biblia dice que José tenía un don de parte de Dios. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú entiendes algo.
que es el punto siguiente, y es que en la cárcel aprendes que tus dones te abrirán camino. Escúcheme esto, todos los que estamos aquí tenemos un don de parte de Dios, una habilidad, algo en lo que somos buenos. Y la Biblia dice que José interpretaba sueños en la cárcel, y un día le interpretó el sueño al copero y le dijo: te van a sacar, te van a restituir al palacio, pero por favor, cuando esto pase, no te olvides de mí. Y la Biblia dice que el tipo, literalmente dice que el tipo no se acordó más de José. Pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron los días, y dice la Biblia que un día el copero, estando en el palacio, se levantó el faraón, tenía un sueño raro. El tipo soñaba con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y las flacas se comían a las gordas. Entonces el tipo decía: qué raro es esto. Contrató a los brujos, a los hechiceros, contrató a todo el mundo. Nadie le podía interpretar el sueño. Y de repente la Biblia dice que Dios hizo recordar al copero de José, y el tipo se acordó de José y le dijo: faraón, disculpe que se ha entrometido, pero en la cárcel hay un José que interpreta sueños. ¿Cómo así? Sí, en la cárcel hay un José que interpreta sueños. Escúcheme lo que le voy a decir. A José lo fueron a buscar a la cárcel, le cambiaron la vestidura, y ahora José va de camino a la mejor temporada de su vida. Esto es una locura. Un tipo está en la cárcel, no tiene oportunidad de prosperar, pero de repente utiliza el don que Dios le dio, y el don le abrió puertas. Es allí en la cárcel donde aprendes a depender no de la provisión, no del lugar, aprendes a depender de lo que Dios te dio. Y tú tienes que entender que 5 minutos antes José es un pobre que está en la cárcel, no tiene nada, no tiene dinero, no tiene futuro, pero gracias al don lo sacan de la cárcel y lo van a convertir en el segundo hombre más importante. Porque tú tienes que entender que lo que Dios puso dentro de ti, eso te abrirá puertas. Vengo a hablar con gente que sabe coser, vengo a hablar con gente que sabe cocinar, vengo a hablar gente que sabe cantar, vengo a hablar gente que tiene un don, que sabe que ese don le abrirá puertas. Te vengo a decir, el don te va a conectar con los faraones, te van a mandar a salir de la cárcel, te van a poner en lugares increíbles, y algo Dios va a hacer contigo. Tus dones son puertas, son llaves, son la herramienta que Dios va a usar para abrirte paso donde con tus fuerzas no puedes llegar. Es allí donde aprendes a valorar lo que Dios te dio. Tú sabes, hay gente que no sabe lo que Dios le dio. Yo veo a gente empeñada, y esto no está mal, no me malinterpreten. Hay gente empeñada en hacerse famoso, en conseguir dinero, pero locos con eso. Montan aquí, mueven allá y nada más. Cuando tú entiendas que Dios puso una semilla especial, esa semilla tomará tiempo, porque la cárcel es un tiempo de espera también. José tuvo que interpretar sueños, ver cómo otros recibían la bendición, él se quedaba preso. Es un tiempo de espera, es un tiempo de formación. Por eso no te desesperes. Yo un día le hice una oración a Dios. Ahora me arrepiento un poquito, pero yo le dije: Señor, no permitas que yo nunca me vuelva un conducto. O sea, si tú me vas a usar, úsame bien. Permite que yo sea formado, permite que yo sea cambiado. No me tires afuera a las naciones así, porque me puedo perder, puedo cometer errores, puedo fallar. Y al final de cuentas, no importa cuándo llegas, lo importante es que llegues bien. Porque hay gente que llega primero, pero no sabe administrar lo que Dios le dio. Pero hay gente como tú y como yo que estamos siendo formados, estamos allí interpretando sueños a otros, estamos brindando ayuda. Y tú dices: ¿y mi turno para cuándo? Bueno, vengo a hablar contigo. Llegará el momento que eso te abrirá puerta, y vendrán con una noticia, y la noticia es: la cárcel se acabó para ti, José. Hay un palacio que te está esperando. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a morir sin ver la promesa de Dios. Tú estás allí con tu hijo, y tu hijo cada día más rebelde, cada día más borracho, y tú dices: pero ¿cuándo? Algún día vendrá la noticia y te dirán: se terminó el tiempo de la cárcel. Tú estás allí, viene a la iglesia, levanta la mano,
ofrenda, diezma, tú te tiras, caes, vuelve y te tiras, y tú dices, ¿cuándo será? Pues vengo con noticias. Llegará el momento que un faraón se va a acordar de ti. Y tú sabes que es lo más loco, que habrá un copero hablando de ti, habrá un copero hablando de tu integridad, habrá un copero hablando de lo bien que lo hace. Por eso no desista, sé excelente en lo que hace, sé humilde, hazlo con pasión, hazlo con entrega, aunque nadie te vea, Guti, y tú dices, y ese uniforme se ven feo, pero tú estás mejorando allí, y tú le metes el producto, el color, la situación, y tú dices, bueno, pero esta gente no, va más adelante que yo. Tranquilo, no te desesperes, tú estás en la empresa allí, comprando una vitrina, haciendo las cosas, Manuel, arreglando las situaciones esas, y dices tú, pero ¿cuándo será mi turno? Bueno, hazlo con amor, hazlo con dedicación, porque hay un copero que te está viendo, y ese copero va a hablar de ti, va a hablar de ti ante un millonario. Se te va a soltar un contrato demasiado grande. Alguien va a decir, yo quiero a ese tipo trabajando conmigo. No amague, aplauda si va a aplaudir. El problema de esta generación es que esta generación quiere milagros sin misión, sin esfuerzo, sin ganar almas. Yo escuchaba algo de un predicador que me encantaba, y él decía, la iglesia primitiva era una iglesia muy próspera, pero la iglesia primitiva solamente se encargaba de ganar almas, y Dios los prosperaba. Ellos hacían la obra y Dios los prosperaba. La iglesia de hoy quiere los milagros, pero no quiere hacer la obra. Y te voy a explicar un misterio. Hay una mujer llamada Ana, es estéril, no puede tener hijos. Tiene una situación con otra que se llama Penina. Esta le hace la vida imposible, le dice, no puedes tener hijos. No tener hijos era sinónimo de maldición. Y la Biblia dice que Ana iba al templo. ¿Qué iba Ana? Al templo, oraba, sembraba, hacía de todo, y nada más. Ana subía al templo, oraba, predicaba el pastor Jairo, la tumbaba, la revolcaba, la tiraba, y nada más. Pero dice que la Biblia, que en aquellos días, el entorno donde Ana vivía, dice que en esos días no había palabra ni revelación. En otras palabras, no había profeta, no había boca de Dios en la tierra. Es decir, el cielo tiene una necesidad. La necesidad es poder colocar un profeta en la tierra, pero tenemos un cielo que tiene una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Necesitamos un profeta. Y tenemos de este lado a Ana, una mujer que quiere tener un hijo para restregárselo en la cara a otra, pero no puede tener hijo. Entonces tenemos dos necesidades. Número uno, la del cielo, que quiere poner un profeta en la tierra. Número dos, la de Ana, la que quiere tener un hijo. Pero cuando a Ana se le suelta un principio, Ana dice, ok, lo he intentado todo y nada me sale, voy a intentar hacerlo así. Ahora Ana cambia la oración, y Ana dice, si tú me das un hijo, entonces yo te lo doy. Ya Ana no quiere el hijo para ella, ahora lo quiere para el cielo. El radar del cielo dice, hay una Ana que nos puede facilitar un hijo, entonces denle el hijo. Y la Biblia dice que ahora Ana quedó embarazada. Es una locura, y tuvo más hijos. Por eso tú tienes que entender que para que las puertas se abran, tú no necesitas hacer muchas cosas. Haga la obra de Dios, gánese gente, ora por los demás, interpreta el sueño. Cuando monta un negocio, abre un espacio dentro de tu dinero y tu ganancia para bendecir a alguien, y tú verás cómo el cielo te bendice a ti, y tú verás cómo las puertas se abren para ti. No sea egoísta, no sea avaro, abre un espacio para que el cielo pueda depositar su gloria en ti. Abre un espacio. Y eso hizo José. Pero en la cárcel también aprende la importancia de las buenas conexiones. José no se juntó con el panadero porque al panadero lo iban a matar. José se juntó con el copero porque el copero iba hacia donde José quería llegar. Y tú tienes que aprender a conectarte con la gente correcta. Escúcheme, entiéndame bien esto, lo voy a explicar bien. No estoy hablando de arrogancia, no estoy hablando de prepotencia, no estoy hablando de que no salude a la gente, de que no te junte con la gente, no. Estoy hablando de que seleccione muy bien
los lugares donde te vas a sentar a conversar. Estoy hablando que selecciones muy bien la gente que va a influenciar tu vida, porque esa gente será determinante para ti. Alejandro sabe, él es estudiante de psicología y él sabe, porque él es conductista. Él y yo somos enemigos en esa área. Él es conductista y él sabe que algunos psicólogos conductistas dicen que el entorno influencia, que la cultura influencia, donde repose el entorno influencia. Y es verdad, tiene razón en cierta manera, porque eso te condiciona. La manera como tú hablas te condiciona. Los amigos que tú tienes te condiciona. El otro día yo me meditaba con mi esposa y decía: qué locura, porque si Eder fuera nacido en China, seguramente otra fuera mi personalidad. Pero como nací en Barranquilla, mi papá es Eder y mi mamá es Liliana, y nací, viví en el barrio Galán, La Luz, Rebolo, los colegios que me escogieron, todo eso termina siendo influencia para lo que tú vas a hacer. Entonces la persona con la que te relacionas también determina. Es allí donde aprendes que no todo el mundo puede estar contigo, porque Dios tiene un plan contigo demasiado grande. Tú tienes que aprender a diferenciar entre los amigos de rato y los amigos de propósito. Los amigos de rato son para el desorden, pero hay momentos que hay que aprender a diferenciar, porque hay gente que necesita conectarse con gente correcta. O sea, si Dios te dijo que tú vas a predicar, no te juntes con la gente chismosa, júntate con los predicadores, anda con ellos, habla con ellos, cárgales el bolso, empieza por allí y tú verás cómo Dios te va sumando. Así es en la vida. En la vida necesitamos conectarnos con gente correcta, y José entendió que en la cárcel es el lugar de las conexiones correctas. Hay gente de tu Facebook, lo más espiritual que alguno de ustedes puede hacer este año es borrar a algunas personas de tu Facebook. Gente mal hablada, gente pesimista, gente egoísta, gente dura, tacaña. Sácalos de tu vida. Andemos con gente de reino, gente responsable, gente loca con lo de Dios. Señores, ahí en la cárcel, tú sabes qué pasó con José. Entonces lo sacaron, lo llevaron al palacio, y ahora José está en el palacio. Voy a apresurarme aquí. El palacio no es el lugar donde te hace grande, es el lugar donde Dios expone lo que procesó en ti. ¿Tú sabes qué pasa en el palacio? En el palacio todo toma sentido. Entonces cuando José llegó al palacio, se presentó preparado. José, me imagino que ni sabe para qué lo llevan. Era como una entrevista de trabajo. Y José dice: mi madre, ojalá yo acierte, porque es la única oportunidad que tengo para salir de la cárcel. Y cuando lo llevan al palacio, él pregunta: bueno, ¿y para qué soy bueno? Y el faraón dice: es que necesito que me interprete un sueño. José se echa a reír, y José dice: esto es pan comido, porque en la cárcel yo me la pasé interpretando sueños. O sea, en el palacio todo toma sentido. Te das cuenta que lo que hiciste en el pasado ahora será la plataforma que Dios usará para sostenerte en el presente. Lo que hiciste ayer entonces tomará sentido. José dijo: yo estoy cansado de interpretar sueños, suéltamelo. Y ese sueño interpretado se convirtió en la oportunidad más grande de José. José comenzó a vivir una vida próspera. ¿Sabes quién era José? Después de ser un preso, era el segundo hombre más importante de un país. Era como un vicepresidente, gracias a que José se presentó preparado. ¿Sabes por qué? Porque José entendía que en el palacio todo tomará sentido. En el palacio entiendes que el dolor tenía sentido. Ahora José se volvió un tipo próspero. La Biblia dice que era importante y que un día sus hermanos volvieron al palacio, y cuando los hermanos ven a José, piensan que José se va a vengar, pero José no se iba a vengar. José les dijo algo poderoso. José les dijo: ustedes no me vendieron, ustedes están muy equivocados y pensaron que me vendieron. Fue Dios que me guardó, fue Dios que me preservó. En otras palabras, José está diciendo: todo el mal que me hicieron hacía parte de mi destino, hacía parte de mi camino de vida. Por eso en el palacio todo toma sentido. Y vengo a decirle a alguien: todo tomará sentido. Las lágrimas, las veces que te echaron, los días que te quedaste sin dinero, el maltrato que te hicieron, el abandono, la traición, todo tomará sentido. ¿Sabes qué pasó? ¿Cómo termina la vida de José? José muere en Egipto. Quiero leerlo para irnos. ¿Dónde muere José? ¿Dónde muere José? En Egipto.
Éxodo capítulo 13, versículo 19. Espérate, no me lo pongas todavía. Espérate ahí. Escucha esto. José está en Egipto. Sus hermanos se van a vivir a Egipto. Los hebreos comenzaron a crecer en Egipto. Y José un día le dice a sus hermanos: a ustedes Dios los va a sacar de esta tierra. Escucha esta locura. Dios los va a sacar y los va a llevar a un lugar mejor. Sus hermanos no entienden ni un comino de lo que José está hablando. Y José les hace una petición rara. Le dice: cuando eso pase, por favor, llévense mi hueso con ustedes. Escúchame. José se muere, lo entierran y pasan 430 años de esclavitud. Porque la esclavitud vino con el cambio del faraón. José muere y pasan 400 y pico años. Es decir, 400. La gente a la que José le dijo: llévense mi hueso, estaban muertos. Pero ese mensaje transicionó de generación en generación. Y dice la Biblia que 400 años después de la muerte de José, se levantó un hombre llamado Moisés. Moisés es el libertador. Ahora comienza a cumplirse la promesa que Dios les había dado. Si tú lees la historia, es una locura. Comienza Dios a mandar plagas, a hacer cosas para que el faraón liberte al pueblo de Israel. Por fin consiguen lo que esperaban. El pueblo es libre. Todo el mundo comenzó a agarrar sus corotos, como dicen por ahí. La gente agarrando maletas, televisor. Vámonos de esta tierra, vamos para un lugar mejor. Dice la Biblia que los egipcios les daban oro. Y cuando ellos están a punto de salir, ya van para la tierra prometida, van supercargados. Dice la Biblia, ponme Éxodo 13, 19 por favor. Cuando están en ese momento a punto de salir, Moisés está al frente. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Se durmió el de la letra. Éxodo 13, 19. La Biblia dice, Éxodo 13, 19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En otras palabras, ya estaban a punto de salir y Moisés dijo: casi se me olvida, por favor desentierren a José. Pero que esto era una locura. Eso es una locura. Desentierren a José. Sacaron a José de la tumba, cogieron sus huesos y lo llevaron consigo. En otras palabras, tú tienes que saber que los huesos de José vieron el mar abrir. Los huesos de José vieron maná caer del cielo. Los huesos de José estuvieron en el desierto viendo las maravillas de Dios. Y yo vengo a decirle a alguien: llegará el momento donde pasarás de la esencia a la evidencia, y esa evidencia no se va a quedar con tus hijos, va a transicionar a tus generaciones. Si Dios le cumplió unos huesos secos a unos huesos sin vida, ¿cómo no te va a cumplir a ti? ¿Cómo no va a cambiar tus generaciones? ¿Cómo no va a transformar a tus hijos? Imagínese usted unos huesos que cargaban esencia divina, que cargaban una promesa. Y si Dios le cumplió unos huesos, ¿cómo no te va a cumplir?